La conexión entre YHWH y Baal. Enfrentamiento de mitologías en el principio, antes de las fronteras y de los reinos, cuando los nombres de los dioses aún se mezclaban con el polvo de los caminos, la tierra de Canaán era un vasto santuario abierto al cielo. Los hombres miraban las montañas, los vientos y las lluvias, y en ellos veían rostros divinos. Cada valle tenía su altar, cada colina su guardián. La tormenta era un dios, la fertilidad una diosa, el sol una lámpara sagrada suspendida sobre los pueblos del mundo. Allí, entre los campos de trigo y los desiertos sin agua, comenzó la historia de dos nombres que marcarían el destino espiritual de Occidente, YHWH y Baal.TOI. El origen de los dioses, los antiguos de Canaán, llamaban a su dios supremo el padre de los dioses, anciano y sabio, que habitaba en las montañas del norte, en las cercanías del Líbano. De él surgían las divinidades menores, hijos de su consejo divino, entre los cuales destacaba Baal, señor de las lluvias, de los truenos y del renacimiento de la tierra. Su morada era el monte Safón, desde donde cabalgaba las nubes y desataba las lluvias que hacían germinar los campos. En los poemas de Ugarit, su nombre era cantado con tambores y flautas. Los sacerdotes recitaban sus gestas contra Yam, el mar primordial, y contra Mot, la muerte, que secaba los ríos y traía el hambre. Baal era el dios que muere y resucita, el ciclo eterno del mundo natural. Mientras tanto, en las tierras áridas del sur, más allá del Mar Muerto, entre los pueblos nómadas que vagaban por el desierto, se pronunciaba otro nombre, Yaguache. No había templos para él, ni estatuas, ni imágenes. Era el dios del viento ardiente y de la zarza que no se consume, el que hablaba en medio del fuego. Los antiguos hebreos lo consideraban un dios de los montes y las tormentas, semejante en poder al Baal cananeo, pero distinto en esencia. No se alimentaba de sacrificios, sino de fidelidad. Era el dios del pacto, el que llama, promete y exige. Su presencia no se buscaba en la lluvia, sino en la palabra. Los arqueólogos encontraron en Temán, Kedar y Edom antiguas inscripciones que mencionan a YHWH de Temán, el dios del sur, asociado al fuego y al trueno. Su nombre se difundió entre los clanes nómadas de Madián y Kení antes de ser adoptado por las tribus de Israel. Shawit fue, al principio, uno entre muchos dioses del panteón semítico. Un dios tribal, quizá un título de él, quizá un eco del Baal del desierto, pero en su soledad y su exigencia latía algo nuevo, el germen del monoteísmo, como Baal. El jinete de las nubes Baal era el favorito de los campesinos, el protector de las ciudades fértiles, el guardián del trigo y de la vid. Su nombre significaba Señor, y en los templos de Ugarit, Sidón y Tiro se elevaban altares en su honor. Las doncellas danzaban bajo las lluvias, los reyes ofrecían toros, los sacerdotes entonaban himnos para despertar al dios dormido después del verano seco. Su culto celebraba el ciclo cósmico. La muerte de Baal traía la sequía, su retorno traía la vida. Cada año el pueblo revivía su mito para asegurar la fertilidad de la tierra. El dios no era maligno ni benévolo, era la fuerza misma de la naturaleza, poderosa, indómita, cercana. En los himnos ugaríticos se le llama jinete de las nubes, señor de la tormenta, aquel que combate al caos. En su mano el relámpago era lanza, en su voz el trueno era canto. Su esposa, Anat, diosa guerrera, lo buscaba entre los muertos y lo resucitaba, trayendo con él el rocío y la lluvia. La vida giraba en torno a su historia. Cuando Baal vivía, la tierra florecía. Cuando moría, los ríos se secaban. En su mito se reflejaba el alma del hombre agrícola, dependiente del cielo y de la tierra, de la simetría entre muerte y renacimiento. C. YHWH, el dios del desierto, pero el desierto no conoce el ciclo de la siembra. En las arenas donde no hay sombra ni lluvia, la vida depende no de la fecundidad, sino de la providencia. Allí, YHWH se reveló como un dios distinto, no el que muere y renace, sino el que permanece. No el que se confunde con la naturaleza, sino el que la domina. Su símbolo no era la lluvia, sino el fuego, no la espiga, sino la palabra. Cuando los hebreos recordaron su salida de Egipto, contaron que su Dios no habitaba en ídolos ni en colinas, sino en el viento del Sinaí, en la voz que daba mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí, dijo YHWH, y con esa frase levantó un muro invisible entre lo divino y lo terrenal. Mientras los pueblos vecinos invocaban a Baal por la lluvia, Israel invocaba a YHWH por la justicia.
Su poder no era natural, sino moral. Su promesa, no de abundancia, sino de fidelidad. Aún así, la frontera era porosa. Muchos israelitas seguían mirando al cielo cuando el trueno resonaba, y veían en él al mismo jinete de las nubes. La lucha entre IHVH y Baal no se daba en los cielos, sino en los corazones del pueblo, tu cuarto. El enfrentamiento fue en los días del profeta Elías, cuando el conflicto alcanzó su símbolo eterno. El reino del norte, Israel, se había llenado de altares a Baal bajo el reinado de Acab y Jezabel. Los sacerdotes del dios fenicio ofrecían sacrificios en los montes, y el pueblo, dividido, oscilaba entre dos fidelidades. Entonces Elías convocó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, para que el fuego del cielo decidiera cuál Dios era verdadero. Invocad vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de YHWH, y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Los profetas de Baal clamaron todo el día, danzaron, se hirieron con cuchillos, pero el cielo permaneció mudo. Entonces Elías reconstruyó el altar de YHWH con 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y oró. Y el fuego cayó del cielo, consumiendo la ofrenda, la leña y hasta el agua. El pueblo cayó rostro en tierra y gritó: «¡Hu es Dios! ¡Hu es Dios!». Aquel día, el mito de Baal fue herido de muerte, pero el eco de su nombre siguió resonando, disfrazado, oculto en los lugares altos. Porque los símbolos del dios cananeo no desaparecieron, fueron absorbidos. El fuego que cayó del cielo, el trueno que respondió a Elías, eran antiguamente señales de Baal. El Dios de Israel los reclamó como suyos. La victoria de YHWH fue también una asimilación pumbe. El sincretismo y la transformación con el tiempo, los sabios de Israel reescribieron la memoria de sus dioses. En los Salmos, YHWH es llamado el que cabalga sobre las nubes, el mismo título que en Ugarit pertenecía a Baal. Los poetas sagrados lo describen tronando sobre las aguas, partiendo los relámpagos, haciendo temblar el Líbano. Las imágenes son las mismas, pero el sentido ha cambiado. El trueno ya no es una manifestación de la fertilidad, sino del juicio. La lluvia no es solo vida, sino también bendición o castigo, y YHWH tomó los atributos del Baal de la tormenta y los transformó en símbolos éticos. Los arqueólogos hallaron en Israel restos de templos donde YHWH y Ashera, la diosa madre, eran venerados juntos. En muchas aldeas el culto se mezclaba. No fue un cambio súbito, sino una lenta purificación. Durante siglos, YHWH fue moldeando la herencia cananea para convertirla en una teología de la historia. Donde antes los dioses representaban fuerzas naturales, ahora un solo dios regía el destino del mundo, y la naturaleza era su creación. El enfrentamiento entre YHWH y Baal fue, así, el proceso mediante el cual el espíritu humano pasó del mito al símbolo, de la naturaleza a la conciencia. En Giverco el trueno se hizo palabra. En Baal, la palabra se hizo lluvia. El uno miraba al cielo como espejo, el otro lo transformó en signo.ces. El exilio y la revelación del uno, cuando Israel cayó ante Babilonia y fue llevado al exilio, muchos pensaron que YHWH había sido vencido, como Baal ante Mot. Pero fue en ese tiempo de oscuridad cuando nació el monoteísmo pleno. Los profetas del exilio declararon que YHWH no era un dios local, sino el único soberano de los cielos y la tierra. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí, no hay Dios. Aquello fue una revolución interior. El Dios del desierto, el Dios de la alianza, se reveló como el Dios universal. En el dolor del destierro, Israel comprendió que la presencia divina no dependía del templo ni del territorio. YHWH trascendía las fronteras, los mitos y los nombres. Había absorbido en sí todos los atributos de los antiguos dioses. La fuerza de Baal, la sabiduría de El, la justicia de Shamash. Ya no quedaban rivales porque solo quedaba el uno. El eco de Baal, sin embargo, no fue aniquilado, fue interiorizado. En los textos del exilio, el trueno sigue siendo la voz del Señor, la lluvia, su misericordia, la sequía, su juicio. Lo que antes eran actos de un dios natural, ahora son gestos del dios ético. El ciclo natural se convirtió en una pedagogía divina. Así nació la idea de la providencia, donde la naturaleza es el lenguaje de Dios, Sétene. El eco eterno, los siglos pasaron, los templos cayeron, los imperios se disolvieron, pero la tensión entre YHWH y Baal continúa en el alma humana. Baal representa la inmediatez del mundo, la divinidad que palpita en la materia, la alegría de la lluvia, el placer de la abundancia.
Iahuachi representa la trascendencia, la palabra, la justicia invisible que ordena el caos. Uno invita a celebrar el presente, el otro a obedecer el misterio, y entre ambos vive el hombre, dividido entre la tierra y el cielo, entre el deseo y la ley. En los truenos que aún retumban, el oído sensible puede escuchar ecos antiguos, la voz de Baal que reclama su herencia y la voz de Yahweh que lo redime. No son enemigos absolutos, sino reflejos complementarios del mismo misterio. La lucha entre ellos fue necesaria para que el hombre aprendiera a distinguir lo sagrado de lo profano, pero también para recordar que ambos nacen del mismo fuego divino. Y tal vez, en el principio, cuando el universo aún era palabra no dicha, Baal y Yahweh eran uno. La tormenta y el fuego, la lluvia y la voz, el ciclo y la historia, eran un solo movimiento del ser. Solo al fragmentarse el Seicheno, el despertar de los ecos, de Canaán a Jerusalén, cuando el polvo de los reinos antiguos se asentó sobre los muros derrumbados de Canaán, el nombre de Baal aún flotaba en los vientos. Los hombres que habían adorado su lluvia seguían mirando al cielo, esperando el retorno de la nube prometida. El culto a Baal, aunque prohibido, seguía latiendo en los corazones de los campesinos de Israel, que aún creían que la lluvia era un milagro del Dios del trueno. Pero los escribas, herederos del exilio, grababan con pluma de hierro sobre las tablas sagradas: no hay otro fuera de Yahweh. En Jerusalén, el templo del Señor se alzó como una montaña sobre el valle. Ya no se ofrecían danzas a la lluvia ni sacrificios por el renacimiento de la tierra, sino holocaustos en honor del pacto. El altar se volvió centro del universo y el cielo un espejo del trono divino. Los sacerdotes enseñaron que el trueno, que antes fue la voz de Baal, ahora era el rugido del Altísimo. Las antiguas canciones fueron reescritas, los mitos purificados, pero bajo la piedra del templo aún dormían las memorias del monte Safón. Porque el hombre no olvida lo que lo alimenta. En las noches de sequía, cuando la tierra se abría como una herida, los campesinos susurraban los viejos nombres. No lo hacían por traición, sino por necesidad. Para ellos, el Dios del cielo no era enemigo del Dios del pacto. Era su rostro fecundo, su respiro en la tormenta. Los profetas, sin embargo, vieron en eso la tentación del corazón. Gritaron en las plazas, clamaron contra los postes sagrados, maldijeron los altares de los montes. Yahweh debía ser único, y su gloria no compartida. Pero toda purificación es una herencia encubierta. El monoteísmo de Israel nació de una batalla interior. No solo destruir, sino transformar. No solo negar, sino elevar. Así como el oro se refina en el fuego, el alma de Israel se purificó de los dioses antiguos, y al hacerlo, los incorporó. El dios del Sinaí heredó los relámpagos del monte Safón, la voz de Baal, la sabiduría de El, la ternura de Ashera, y los convirtió en atributos de una divinidad indivisible. El politeísmo no desapareció, fue consumido por la unidad Tu 9. El rostro oculto de Baal en las escrituras posteriores. Baal reaparece disfrazado, como sombra o adversario. En los libros proféticos su nombre es sinónimo de idolatría, de infidelidad, de tentación, pero tras esa condena se esconde el reconocimiento de su poder. Los profetas no combaten lo débil, sino lo cercano. Baal era demasiado humano, demasiado tangible. La lluvia, la cosecha, el deseo, la carne. Yahweh, en su santidad absoluta, era inalcanzable. El corazón del hombre necesitaba puentes, y Baal ofrecía uno. Por eso su culto fue una tentación perpetua. Oseas comparó la relación entre Yahweh e Israel con un matrimonio herido. El pueblo llamaba a su Dios mi Baal, es decir, mi Señor. Pero Yahweh respondió: no me llamarás más Baal, sino Ishi, mi esposo. En esa frase se encierra el cambio espiritual de toda una era. La religión de la fertilidad dio paso a la religión del amor. La naturaleza dejó de ser diosa para volverse creación. Lo sagrado se retiró del mundo visible y se refugió en la palabra Baal. En adelante, sería recordado no como enemigo, sino como advertencia, el símbolo de toda idolatría, de todo intento de reducir lo divino a lo inmediato. Pero los sabios que escribieron después entendieron que no se podía extirpar su esencia sin perder la raíz humana del deseo. Por eso, en la tradición mística, en los cánticos del alma que busca a Dios, resuena un eco de su antigua presencia. El amante que clama por su amado, el profeta que ansía la lluvia del espíritu, el poeta que llama al cielo como a un amado ausente.
Todos ellos, sin saberlo, repiten los gestos del antiguo rito de Baal Px. De los profetas al Cristo, con el paso de los siglos, el Dios de Israel habló una última vez en carne humana. En los tiempos del imperio, cuando los templos de Baal eran ruinas y el nombre de Yahweh se pronunciaba en los atrios de piedra, apareció un hombre en Galilea que hablaba con autoridad, pero no como los escribas. En su voz resonaban los ecos antiguos. Hablaba del reino de Dios como de una lluvia que fecunda, de una semilla que crece en secreto, de un trueno que despierta a los muertos. Su nombre fue Jesús, y en él convergieron los ríos de las mitologías. Jesús heredó la palabra de Yahweh, pero también la ternura de Baal. Habló del Padre Celestial que hace llover sobre justos e injustos, del Dios que alimenta a las aves y viste los lirios del campo. En su enseñanza, el cielo volvió a ser sagrado, la tierra volvió a cantar, el Dios trascendente se hizo inmanente sin perder su santidad. En él, la tormenta y la palabra se reconciliaron. Los primeros cristianos no lo sabían, pero al llamar a su maestro Señor, decían Baal en la antigua lengua, Kyrios en griego, Dominus en latín. Ambos significan lo mismo que aquel nombre cananeo. El título del antiguo Dios reapareció purificado, transfigurado. El Señor de la lluvia se convirtió en el Señor del alma. Lo que había sido condenado en la idolatría fue redimido en la encarnación. Así, el conflicto ancestral halló su cumplimiento. Baal no fue destruido, sino redimido por el Dios que se hizo hombre, Ose, el Dios de la tormenta y el Dios del silencio desde entonces. Toda espiritualidad oscila entre dos voces, la del trueno y la del silencio. Hay quienes buscan a Dios en la fuerza de la naturaleza, en el mar, en el fuego, en el relámpago. Y hay quienes lo buscan en la oración, en la palabra, en el desierto interior. Ambas son herencias de aquellos dos dioses antiguos. Baal sigue vivo en los que sienten lo divino en el mundo. Yahweh, en los que lo buscan más allá del mundo. Los místicos hebreos, siglos después, hablaron del Ein Sof, el infinito sin forma, y del Shekinah, la presencia luminosa que habita entre los hombres, el uno y su manifestación, la lluvia y la palabra, el eco de Baal y la voz de Yahweh. En la Cábala, ambos se unen de nuevo, como polos de la misma divinidad. Lo que fue combate se convierte en armonía. Lo que fue enemistad, en Danza Cósmica Pinto 12. El alma moderna, el regreso de la lluvia y en los tiempos del hombre moderno. Cuando la ciencia nombró a los truenos y los relámpagos, cuando la razón reemplazó el mito, los dioses parecieron callar, pero la sed del espíritu no desapareció. Los antiguos nombres regresan con nuevos rostros. Algunos buscan a Dios en la naturaleza, en la ecología sagrada, en el pulso del universo. Otros lo buscan en la palabra, en la ética, en la conciencia. Sin saberlo, continúan la disputa entre Baal y Yahweh. El uno nos recuerda que somos tierra, hijos del agua y del polvo. El otro, que somos espíritu, hijos del fuego y del aliento. Cuando olvidamos a Baal, la tierra muere bajo nuestra soberbia. Cuando olvidamos a Yahweh, el alma se disuelve en placer sin sentido. Solo juntos pueden mantener el equilibrio del mundo. El verdadero enemigo no fue nunca Baal, sino la separación. Cuando la religión cortó el lazo entre lo divino y la naturaleza, el hombre comenzó a profanar la tierra. Pero cuando la naturaleza se convirtió en ídolo, el hombre olvidó su destino trascendente. El futuro espiritual de la humanidad dependerá de reconciliar lo que los antiguos dividieron: la lluvia y la palabra, el cuerpo y el espíritu, Baal y Yahweh To 13. La síntesis final: el Dios que habita en la tormenta en las visiones de los profetas. El trono de Dios está sobre las aguas. Su voz truena, su fuego ilumina. Es el eco último del jinete de las nubes. Pero en el corazón del creyente, Dios también habla en el susurro apacible del viento. No hay contradicción. Ambos son el mismo misterio. Lo que antes fueron dos dioses, ahora son dos modos del uno. Y así, el enfrentamiento de las mitologías se revela como una pedagogía divina. A través del combate entre Yahweh y Baal, el hombre aprendió a mirar el cielo con reverencia y la tierra con amor. Aprendió que el fuego y la lluvia, la justicia y la fertilidad, la ley y la gracia, no son enemigos, sino reflejos complementarios de la divinidad total. En el principio, el trueno habló y la lluvia respondió. En el fin, hablará el silencio, y el hombre escuchará, porque el Dios del desierto y el Dios de la tormenta nunca estuvieron separados.
Ambos son el rostro y la sombra del mismo ser. Y cuando el alma humana los reconcilie, el cielo volverá a cantar como en los días de Canaán, cuando la tierra era joven y el hombre aún sabía escuchar a los dioses. 14. El retorno del uno en los confines del tiempo, cuando los nombres de los dioses se vuelven ecos y las lenguas humanas se disuelven en silencio. La creación entera respira esperando la palabra final. El fuego y la lluvia, enemigos en la antigüedad, se buscan en la vastedad del cielo. Allí donde el trueno estalla y la bruma asciende, el alma del mundo recuerda su origen. El hombre moderno, fatigado de ciencia y vacío de sentido, levanta otra vez los ojos hacia las nubes, no para invocar a Baal ni para desafiar a Yahweh, sino para comprender el misterio que los unía desde el principio. Porque en verdad, nunca hubo dos dioses, hubo dos caminos hacia el mismo abismo de luz. Baal enseñó la cercanía de lo divino, la sacralidad del mundo, la carne del cosmos. Yahweh enseñó su trascendencia, la santidad del espíritu, el fuego interior. Juntos forman el círculo perfecto del ser. Lo que uno ofrecía en cuerpo, el otro ofrecía en alma. Lo que uno mostraba en el trueno, el otro revelaba en el silencio. El alma humana, hecha de polvo y de soplo, necesita a ambos para existir. Ahora, cuando los templos son ruinas y las escrituras se estudian más que se oran, los viejos dioses regresan no como ídolos, sino como símbolos. En la ciencia que explora los cielos, resuena el nombre de Baal. En la voz interior que llama a la justicia, resuena el nombre de Yahweh. La materia y el espíritu, que el hombre separó, vuelven a reconocerse. La tormenta y la palabra son una sola respiración del universo. Ince. El Dios interior, el profeta antiguo, buscaba a Dios en el monte y en el fuego. El sabio moderno lo busca dentro de sí. Pero ambos miran hacia la misma fuente. Yahweh no habita solo en el cielo ni en el templo, sino en el corazón del hombre que piensa, ama y crea. En cada impulso de vida Baal respira. En cada acto de conciencia, Yahweh habla. Cuando el hombre actúa con compasión, la lluvia cae sobre el desierto. Cuando el hombre recuerda su origen, el trueno responde desde las alturas. El alma humana se ha convertido en el nuevo Carmelo, el monte donde los dioses se enfrentan. Allí, en el centro del ser, Baal ofrece la fuerza de la tierra y Yahweh el fuego del espíritu. Y allí también ocurre el milagro. El fuego y la lluvia se abrazan. La religión ya no necesita derrotar a uno ni exaltar al otro, porque ambos son necesarios para comprender el todo. El verdadero enemigo es la división, el olvido de la unidad original. Cuando el alma ora, cuando trabaja la tierra, cuando ama y cuando busca justicia, los dos nombres se pronuncian al unísono, y entonces el universo se vuelve templo, y el hombre sacerdote, y la vida liturgia, porque Dios ya no está en un lugar, sino en todos los lugares. Ya no se le busca en la guerra de los cielos, sino en el latido del corazón. 16. La reconciliación de los cielos y la tierra hubo un tiempo en que la divinidad se manifestaba en la naturaleza, y otro en que se refugió en la palabra. Hoy la era que llega pide reconciliación. El planeta enfermo clama por la compasión de Yahweh y la sabiduría de Baal. La tierra, devastada por manos humanas, espera de nuevo la lluvia del espíritu y el fuego purificador de la conciencia. El hombre debe recordar que la tierra no es su posesión, sino su alianza, su pacto sagrado. Yahweh enseñó la fidelidad. Baal enseñó la fecundidad. De ambos surge la ecología sagrada. Cuidar la vida como si fuera palabra y hablar con la vida como si fuera oración. Las aguas, las montañas, los animales, los vientos, no son residuos del mito, sino signos de un Dios que nunca dejó de hablar a través de ellos. Cada relámpago que cruza el cielo es un verso del antiguo cántico. Cada gota de lluvia, una sílaba de la promesa. La fe del futuro no destruirá los mitos antiguos, los transfigurará. Y cuando el hombre redescubra que el mundo entero es templo, el conflicto de los dioses quedará resuelto. Entonces Baal ya no será el rival del Señor, sino su reflejo amado. Yahweh no será el Dios del fuego, sino el fuego que da sentido a la lluvia. Ambos nombres se pronunciarán como uno solo, y el alma sabrá que la divinidad no se divide. 17. El nombre que nadie puede pronunciar en las visiones de los sabios antiguos, había un nombre oculto, anterior a Yahweh, anterior a Baal, anterior a todo sonido. Decían que cuando se pronuncie de nuevo, los cielos se abrirán y los hombres recordarán su origen. Ese nombre no está en las escrituras, ni en los templos, ni en los mitos.
está en el centro de cada ser, en el punto donde el alma toca el infinito. Allí, el trueno y el silencio se confunden, la palabra se disuelve en luz, y el hombre y Dios son uno. Ese nombre no se escribe, se vive. Es la unión del fuego y del agua, del espíritu y del cuerpo, del deseo y de la justicia. Es el nombre que los antiguos intentaron decir con sus dioses y que aún hoy el hombre pronuncia sin saberlo, cada vez que ama, crea o perdona. Cuando Yahweh habló desde la zarza, dijo: yo soy el que soy. Cuando Baal renació de la muerte, dijo sin palabras: yo soy el que vive. Y en la unión de ambas voces está el misterio, el ser que es y que vive, el Dios del ser y el Dios de la vida, el uno que habita en la tormenta y en el corazón. 18. Epílogo. El trueno y el silencio, así termina el relato de los dioses que se enfrentaron y se amaron a través del tiempo. Su combate no fue destrucción, sino revelación. Yahweh y Baal son las dos mitades del alma universal, la justicia y la abundancia, el fuego y la lluvia, la palabra y el cuerpo. Cada civilización que los comprendió parcialmente conoció su esplendor y su caída. Solo la que logre reconciliarlos conocerá la paz, porque el hombre no fue hecho para elegir entre la tierra y el cielo, sino para unirlos. El fuego necesita la lluvia, la palabra necesita la carne, el espíritu necesita la materia. Y cuando el alma humana alcance esa síntesis, los antiguos nombres se borrarán como estrellas al amanecer, y solo quedará la luz del uno, que siempre fue todos los nombres y ninguno. Entonces el trueno hablará sin voz, la lluvia caerá sin nube, y el hombre reconocerá en sí mismo la imagen del Dios que buscó en los cielos. Y ese Dios que fue Yahweh y fue Baal, sonreirá en el corazón del mundo, porque al fin habrá sido comprendido.